Válgame el guerrero y la confirmación de los huevos de dragón de Daenerys que la escala de la guerra civil Targaryen se está saliendo de las manos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con una crítica sin spoilers del episodio 4 de House of the Dragon en esta segunda temporada, el cual nos tiene deparadas gratas sorpresas, especialmente para los que ya deseaban ver algo de acción. Los jinetes se preparan para la batalla y no falta mucho para ver una verdadera danza de dragones. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Este capítulo durará 57 minutos y estará dirigido por Alan Taylor, quien es, además de productor ejecutivo de la serie, un veterano de Game of Thrones y todo un experto en la ejecución de detalles relacionados a Canción de Hielo y Fuego, encargándose de momentos célebres como el nacimiento de los dragones de Daenerys y la ejecución de Ned Stark. Esta temporada nos regaló el episodio 1, el cual estuvo lleno de momentos mágicos, por lo cual este trabajo no es la excepción. Voy a ir directamente al grano para que sepas de lo que estoy hablando con una serie de adjetivos que creo que me quedo corto. El episodio 4, el cual ya tuve la oportunidad de ver de forma anticipada gracias a Max y que todos disfrutaremos este próximo domingo, es masivo, intenso, brutal, cardíaco y contundente. No estamos preparados para lo que se avecina porque ya la trama despega desenfrenadamente y no hay vuelta atrás. En realidad me gustó muchísimo, porque me emocioné a tope, me sorprendí con giros inesperados, grité casi al borde de un ataque y confieso que hasta lloré en una parte. Esto no es televisión convencional, es algo más, es HBO. Todo lo que tenga que ver con la cadena es garantía de calidad. Y una de las razones por las que Game of Thrones es Game of Thrones es porque ha sentado un precedente con una vara alta y una fórmula digna de ser replicada. Creo que estamos ante un episodio muy completo que va a dar mucho de qué hablar para bien, siendo sumamente satisfactorio para la gran mayoría y toda una carta de amor para los fans de la saga, gracias a la puesta en escena donde todas las piezas encajan perfectamente. La manera en la que se lleva el montaje de la narrativa y esa montaña rusa de emociones que expone me recordó mucho, por ejemplo, al final de la sexta temporada con lo de la revelación del linaje de Jon Snow. Alan Taylor es muy puntual para lograr postales tanto mágicas como increíbles. Todo tiene un propósito que acentúa las intenciones y deja un subtexto digno de análisis, especialmente en el apartado visual, donde la iluminación, el tiempo y los encuadres juegan sus mejores cartas para comunicarnos diferentes aspectos. Sobre la música, Ramin Djawadi cambió su estilo con piezas que no nos remiten a algo conocido dentro de la escala que regularmente maneja en sintonía con Game of Thrones. Aquí el maestro se atreve a ir más allá con otra propuesta, incluyendo sonidos bélicos, tambores retumbantes y cuerdas que enaltecen el aire de suspenso y caos alrededor. Hay incertidumbre, miedo, desconcierto y todo se siente como un brazo demoledor de proporciones pantagruélicas, como si no te cupiera el asombro en tu alma ni las palabras para describirlo, así que resultó muy destacable. En definitiva, no se van a guardar nada. Ya decía por ahí la cuenta de King Targaryen, a quien recomiendo que sigan en X o Twitter, que él, hablando con alguien que trabaja con Max, le dijo que gran parte del presupuesto de esta temporada fue destinado a esta batalla. De hecho, la batalla del Molino Quemado sí se grabó, pero a medias, ya que de repente la producción recibe la orden de hacer lo del reposo del Grajo más grande y con una palabra para describirla: nuclear. Tras esto vienen muchos cambios. Ryan Condal y su equipo tuvieron que hacer ajustes, de hecho regrabaron parte de las escenas de la batalla en marzo, que fueron las últimas, y con esto la segunda parte del Molino Quemado quedó fuera, resultando en la elipsis o en el corte abrupto del que algunos se quejaron, pero que a mí me pareció acertado por el nivel de shock de cómo algo tan pequeño, con una riña entre jóvenes, resultó en un campo de muerte extenso como el infierno en la tierra por el odio que ambas casas se tenían de tiempo atrás. Entonces la idea era que los espectadores nos quedáramos con la boca abierta por lo del reposo del Grajo, y en este apartado no fallaron, se volaron la barda y resultó muy bueno.
Aunado a eso, hay 3 momentos que nos van a impactar en cuestión de desarrollo de personajes, porque algunos ya comienzan a sacar los colmillos para demostrar de qué están hechos. Había cierta pasividad desesperante, pero ahora es momento de tomar acción y pasar la batuta, teniendo ahora una nueva carga dramática hacia su lado y equilibrando la balanza entre el resto de los protagonistas. Un recurso que también me pareció muy interesante es seguir explorando la psique, las vulnerabilidades y las motivaciones de cada personaje, averiguando lo que realmente sienten y lo que quieren lograr. Habrá verdades que serán reveladas, giros del destino, malas decisiones y una demostración de valentía digna de aplaudirse. Créanme, va a resultar épico y nadie estará decepcionado. Vemos escenas tristes, planteamientos que abren la puerta al futuro con nuevas amenazas, cierto aire de esperanza, instantes tiernos y otros que van a romper nuestro corazón en 1000 pedazos con imágenes que se quedarán para siempre en nuestra mente. Será importante y lo vas a recordar con un aire sublime y apabullante. Te va a dejar sin palabras. Incluso creo que no sabrás cómo reaccionar hasta que caigas en cuenta de lo que representa lo que acabas de ver, porque aunque ya sepas la historia, algunas cosas te van a tomar desprevenido o con la guardia baja. De eso estoy seguro. Y hay que reconocer el esfuerzo loable con el arduo empeño para llegar a este punto. En general, no tengo nada negativo que decir de este episodio, salvo que está tan bueno que me hubiera gustado que durara más, porque se va rapidísimo. En un abrir y cerrar de ojos llegas a la parte final y es golpe tras golpe que va increciendo hasta cerrar con una explosión de shock y aturdimiento. Todo es tan súbito, electrizante y brutal que solo dices, wow, no puedo creerlo. Y esto deja muchísimas esperanzas para la segunda mitad de temporada, de la cual sabemos poco, lo cual es intrigante para motivarnos a seguir clavados con la serie, siempre a la expectativa. Y de aquí en adelante solo puede ir a mejor. Hagan de cuenta que esta es una combinación entre la batalla de Spoils of War de Daenerys contra los Lannister y un poco de la batalla de los bastardos, aunque la acción no está tanto en el campo sino en el aire. Y lo curioso es que apreciamos todos los puntos de vista y cómo cada personaje vive lo que está pasando. Aquí se dice mucho con tan poco, especialmente antes de la conclusión, donde los rostros de cada personaje lo reflejan absolutamente todo, y tú, al verlos a los ojos, simplemente lo entiendes y sabes lo que quieren decir. Lograr ese nivel de efectividad y conexión es algo increíble. Los efectos especiales están muy bien pulidos y logrados, tenemos nuevos vestuarios, grandes diálogos a puerta cerrada con amor y desamor y, como ya dije, sorpresas, así que prepárense porque las cosas se pondrán más ardientes que el fuego valirio. Y de esta forma hemos terminado. Por favor, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.